Hoy ha sido un día bastante agradable, está soleado, salí a caminar, desayuné, pero me acabo de acordar que no he terminado mi tarea. Llevo más o menos 8 semanas estudiando un máster en rigging y animación de personajes en 3D y cada semana hay que entregar distintos ejercicios, pero en esta semana he estado dedicándole demasiado tiempo a jugar videojuegos y a arreglar cámaras y no he tenido tiempo, o más bien no he hecho el tiempo siquiera de empezar a hacer mi tarea. Y el problema es que se entrega en 3 días. Lo bueno de esta situación es que, aunque falta muy poco para la fecha de entrega, ya voy a empezar. Lo malo es un poco más complicado. Para hacer animaciones 3D, muchas personas se graban a ellas mismas actuando las escenas que necesitan animar, y esto con el objetivo de utilizarse como referencia. Y esto es súper útil y yo necesito utilizarlo para mi tarea. Y me grabaría a mí mismo perfectamente, pero no puedo porque el personaje que me tocó animar es extremadamente alto. Y obviamente una persona normal no puede interpretar a un personaje alto. Así que le voy a llamar a mi mejor amigo, a ver si quiere ayudarme a hacer la referencia. Hola. Hola, ¿me ayudas con algo? No. Por favor, es para mi tarea. No. Ándale. Bueno. Pero necesito que me hagas un favor. Primero, tienes que ir a la... Afortunadamente, mi mejor amigo Santiago accedió amablemente a ayudarme, entonces voy a pasar por él para que me ayude a grabar las referencias para mi tarea, y ya voy bastante tarde, entonces ya voy a salir. Cargador, lente, esta cosa. Ya. Adiós, nos vemos. Ya estoy a punto de salir, ya voy bastante tarde, entonces espero que Santiago quiera ayudarme. Y quizás no haya sido la mejor idea traerme café porque hace un calor horrible. ¡Te tardaste mucho! ¿Puedes ponerte zapatos, por favor? No. Ay, no otra vez. Bueno, necesitaba una persona bastante más alta que yo para hacer una referencia. ¿Por qué? Bueno, para esta tarea lo que tengo que hacer es que mi personaje salude y se dirija hacia el lugar en donde está saludando. Entonces voy a grabar a mi amigo Santiago saludando y después yendo hacia ese lugar en donde está saludando. ¿Qué estás haciendo? Grabar referencias es muy útil para una animación en 3D y es mucho más útil tener diferentes puntos de vista. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es que cuando salude esté desde un punto de vista y también desde otro, y ya cuando camine, que es un movimiento más sencillo, solamente de un solo punto de vista. Ya estoy de regreso en mi casa, ya tomé las referencias que necesitaba para mi tarea, y ahora lo que voy a hacer es explicar un poco de mi proceso para animar en 3D. Para esta animación en particular que voy a hacer, voy a estar utilizando Blender, que es un software open source, completamente gratuito, y la verdad es que es muy sencillo de utilizar, de descargar, y si quieres aprender a usar este programa, tengo un video como más o menos tutorial de cómo empezar a utilizarlo, de cómo pasar una imagen de 2D a 3D, y ahí explico como todas las herramientas básicas, desde crear con formas básicas y cómo rotar, cómo mover, cómo escalar en un software 3D. Entonces pues si quieres verlo te lo dejo
por aquí. Y en este caso el personaje que voy a estar utilizando es este, que es uno de los personajes que ofrece Blender de manera gratuita y además se utilizó en uno de sus Open Movies que están increíbles, son como pequeños cortometrajes muy interesantes y que demuestran lo que Blender puede hacer. Entonces pues si no los han visto, pues los recomiendo bastante. En el caso en particular de este personaje que yo voy a estar utilizando, se utilizó en la Open Movie que se llama Sprite Fight, me parece, y está increíble, me gusta mucho. Y estos personajes completamente rigueados, o sea, con huesos listos para animar y también con sus texturas y todo, están muy sencillos de descargar, están en su página, entonces nada más hay que descargarlos, descomprimirlos y ya los puedes importar a una escena nueva de Blender. Y pues yo voy a estar utilizando este, pero en realidad hay muchas páginas que ofrecen rigs completamente gratuitos y muy funcionales como TurboSquid o Free3D, entonces pues si encuentras uno por ahí que consideres útil, pues puedes perfectamente utilizarlo. Y para dar a entender un poco mejor cómo es que yo hago mis animaciones en 3D, quiero explicar en qué consiste animar prácticamente en cualquier software. Uno de los conceptos más importantes, si no quizás el más importante de la animación, son las poses clave. Es un fotograma que utilizamos para representar un movimiento muy importante para nuestra animación. Es lo que queremos que el espectador aprecie y la idea que queremos comunicar. Por ejemplo, para mi animación tenemos esta pose clave de aquí, que es que mi personaje está como parado indiferente, otra cuando está saludando, y las poses clave de un ciclo de caminata, que en internet hay un montón de imágenes súper útiles para hacer estos walk cycles o ciclos de caminata. En mi caso, estas poses clave quiero que sean un poco más exageradas para representar que está contento. Después tenemos los breakdowns, que son poses que nos van a ayudar a mejorar los movimientos de nuestro personaje, darle más vida y carácter. Los breakdowns van entre una pose clave y otra, pero no necesariamente tienen que ir en la mitad. Por ejemplo, cuando mi personaje está subiendo el brazo para saludar, tengo que mi breakdown está más cerca de la pose clave de abajo y no de la de arriba. Esto con el objetivo de que se cree un slow out, o sea que salga un poco más lento de la pose. Y así se favorece la pose de abajo. Y luego existen los in-betweens, que prácticamente son todas las poses que existen entre poses clave y breakdowns. Otro concepto súper importante de la animación es la anticipación, que es un movimiento sutil o a veces no tan sutil, depende de qué tan cartoon sea la animación, que da una señal de que un movimiento nuevo está por ocurrir. Todas las acciones que hacemos tienen una anticipación, ya sea si vas a respirar o si vas a saludar o si vas a empezar a caminar, siempre existe una anticipación, ya sea más grande o más pequeña, a menos de que seas un robot y te puedas mover de 0 a 1 inmediatamente. Por ejemplo, mi personaje sube un poco el brazo antes de empezar a caminar y también baja un poco la mano antes de empezar a saludar. Otros conceptos muy importantes son el overlapping y el follow through. El follow through se refiere a los objetos o partes del cuerpo que continúan moviéndose aún después de que el objeto más grande o el que está guiando el movimiento ya se detuvo. Por ejemplo, en mi personaje se puede apreciar el follow through porque cuando está saludando el brazo ya se detuvo, sin embargo la mano continúa moviéndose porque hay una articulación en la muñeca. Y el overlapping es el desfase de movimiento que existe de las partes conectadas a un objeto principal. Por ejemplo, cuando mi personaje está subiendo el brazo para saludar, la mano se queda un poco detrás cuando está subiendo. Estos dos conceptos ayudan mucho a representar un movimiento más fluido y también a darle una especie de peso a nuestro personaje u objeto que estemos animando. Y uno de los conceptos más importantes de la animación y que de verdad ayudan a que nuestras animaciones se vean más fluidas son los arcos. Todos los seres orgánicos nos movemos en arcos, cuando giramos la cabeza, cuando saludamos, cuando respiramos. Nuevamente en los robots no aplica, pero no creo que seas un robot. Y estos arcos muchas veces en la animación no se representan de manera correcta y esto hace que no sean como tan atractivas a la vista estas animaciones o tan apegadas a la realidad o tan fluidas, entre otras cosas, por supuesto. Y ya con estos conceptos tan importantes en la mente, voy a explicar cómo es que yo hago mis animaciones. Animar en Blender es muy sencillo y además de que es completamente gratuito, es un software bastante potente. Se puede hacer animación 2D, animación 3D, puedes iluminar, puedes modelar, esculpir, renderizar, en realidad es increíble. Así que voy a explicar cómo hacer animación 3D dentro de Blender. Y esta mitad negra, ¿ustedes también la ven? Normalmente para animar en 3D a los personajes se les agregan huesos. Estos huesos manipulan la malla de los personajes, o sea, todos los modelos en 3D son pequeños cuadraditos que están conformados por vértices y caras y pues estos huesos manipulan estos vértices y caras para que se pueda generar como un movimiento. Estos huesos se podrían animar, pero no es lo más recomendable porque no es tan sencillo animar hueso por hueso, es mucho más sencillo utilizar controladores. Los controladores son estas pequeñas curvas o a veces formas que llegamos a ver como con
con líneas alrededor de los personajes. Y estos manipulan a los huesos, que a su vez manipulan a la malla de los personajes. Y de esta manera, si animamos un controlador, el controlador manipula el hueso y el hueso a la malla, generando este movimiento visual en nuestro personaje, pero solamente manipulando los controladores. Y para animar uno de estos controladores hay que seleccionarlo y presionar la combinación de teclas Control Tab. Eso va a hacer que Blender pase del modo objeto al modo pose. Ya en el modo pose podemos posicionarnos en cualquier parte de nuestra línea del tiempo, ya sea mover, rotar o escalar el controlador que necesitamos para poder conseguir nuestra pose, y presionar la tecla I. Así se va a crear un keyframe en el cuadro en el que estamos en la línea del tiempo y solamente para el controlador que tenemos seleccionado. Podemos hacerlo para diferentes controladores al mismo tiempo. Y ahora, si nos posicionamos más adelante en la línea del tiempo y ya sea movamos, escalemos o rotemos este controlador para conseguir otra pose que necesitemos en otro cuadro distinto y presionamos la tecla I, ahí tendremos un nuevo cuadro para ese o esos controladores que tengamos seleccionados. Y ahora con nuevos valores, entonces si nos desplazamos en la línea del tiempo y si todo salió bien, pues tendríamos que apreciar un movimiento. Y así podemos saber que nuestro controlador o controladores ya están animados. Así que lo que yo hago es posar a mi personaje para que se parezca a la referencia, y para cada controlador que moví y que quiero animar, presiono la tecla I. Esto lo que hace es crear un fotograma clave para esos controladores. Y después, para mi siguiente pose, avanzo en la línea del tiempo hasta donde se encuentra mi siguiente pose clave y hago lo mismo, muevo los controladores necesarios, selecciono todos los que quiero animar y presiono la tecla I. Esto nuevamente lo que hace es crear fotogramas clave para esos controladores. Y si avanzamos en la línea del tiempo, veremos que ya están animados. Y hacer que se muevan, o se escalen, o se roten objetos por la pantalla es muy sencillo. El problema es hacer que nuestra animación tenga sentido y poder generar como esta ilusión de vida o personalidad. Por lo que hay que practicar mucho e intentar observar los movimientos de la vida real para poder animarlos de la mejor manera posible. Una enorme parte de la animación es la observación. Y todo esto se obtiene con poses claves, con breakdowns, con in-betweens, pero funciona distinto en el tipo de animación que queramos hacer. Déjenme explico esto con algunos ejemplos. La animación 3D no deja de ser animación, entonces hay que tratarla como tal. Necesitamos poses clave, breakdowns intercalados, pero en la animación 3D nosotros colocamos las poses clave y el software crea los intercalados por nosotros. Sin embargo, no porque sea una computadora hace las cosas bien. Normalmente crea estos intercalados de una forma que sencillamente no nos funciona, entonces necesitamos nosotros manipular estos intercalados para que funcione nuestra animación. Por ejemplo, déjenme explicar. Si queremos hacer el bote de una pelota, necesitamos las poses clave, que la primera sería la pelota hasta arriba. Otra pose clave sería la pelota hasta abajo haciendo un squash. Otra sería de nuevo la pelota hasta arriba. Antes de que toque el suelo podemos poner un breakdown de que se está estirando muchísimo y luego después de caer que nuevamente tenga un stretch de que está saliendo hacia arriba. Entonces, si nosotros le damos play a nuestra animación, prácticamente no podemos ver absolutamente nada de movimiento, solamente vemos poses que están por aparte, y eso es porque faltan todos los intercalados entre esta pose y esta pose y esta y esta y esta. Animando en 3D esto ya habría sido completado por el software, simplemente aquí ya habría colocado muchos dibujos entre nuestras poses clave, pero no de una forma correcta. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una animación, pues necesitaríamos ir dibujando las poses intermedias o intercalados o in-betweens. Por ejemplo, yo aquí ya le añadí los intercalados y pues lo acabo de hacer muy rápido, entonces no va a quedar la animación más fluida del mundo, pero pues la idea se entiende, ¿no? O sea, si hay más dibujos, ya podemos crear como esta ilusión de movimiento. A diferencia de que si solamente tenemos esta pose y esta pose y esta pose y esta otra, no hay absolutamente nada de información que nos indique qué hay entre una pose clave y otra. Pero ya con los intercalados que nosotros tuvimos que dibujar, ningún software lo hizo por nosotros, pues ya podemos apreciar movimiento. Ah, se ve bonita. Por ejemplo, aquí tengo una animación en 3D con una pose clave hasta arriba, una hasta abajo y otra vez una hasta arriba, que pues como es un software 3D podemos ver que los intercalados se generan automáticamente. Sin embargo, podemos ver que le falta algo de intención. Esto no parece ningún tipo de bote, sino que nada más parece que se está desplazando de arriba hacia abajo de manera muy lineal o muy sin vida, por así decirlo. Y esto en los softwares 3D normalmente se resuelve con las curvas. Por ejemplo, yo voy a manipular un poco las curvas aquí y pues prácticamente
esto va a generar ya la ilusión de un bote. Sin embargo, para que se parezca más a la animación que teníamos antes, necesitamos algo de squash y stretch. Y así tenemos una animación mucho más parecida a lo que teníamos antes, solamente que nosotros en el software 3D tuvimos que manipular todos estos intercalados para que funcionaran a nuestro favor, y en la animación 2D nosotros tuvimos que dibujar cuadro a cuadro lo que necesitábamos. Entonces, pues dependiendo de qué tipo de animación hagamos, pues necesitamos utilizar estas herramientas, ya sea dibujándolas o manipulando cuadro a cuadro lo que necesitamos para hacer que la animación se vea lo más interesante y lo más cool posible. Y pues estos conceptos que acabo de explicar con la pelota los voy a trasladar a un personaje utilizando mi referencia. Nada más que es un poco más complejo porque hay muchos más controladores. En una pelota solamente hay arriba abajo, izquierda derecha, a veces girar y squash y stretch. Y pues en un personaje hay literalmente controladores para todo, para las rodillas, para los brazos, para los dedos, para la cabeza, la espalda, etc. Pero a final de cuentas estos conceptos son exactamente iguales. Hay que colocar las poses clave, ya sea de nuestra pelota o de nuestro personaje, y después ir manipulando los intercalados para que quede la animación más interesante y más fluida posible. Claro, esto en el caso de que estemos animando pose to pose y no straight ahead, pero eso quizás lo podamos abordar en un siguiente video. Y pues eso voy a hacer, voy a llevar los conceptos de esta pelota a mi personaje, ya sean las poses clave, los breakdowns, los intercalados, toda la manipulación de curvas, y pues me voy a poner a trabajar en ello. Estaba pensando en que me parece muy interesante cuando algo digital, ya sea una animación o una ilustración o una textura, involucra algo del mundo real. Por ejemplo, la foto de una hoja de un árbol para una textura, pintar texturas con colores o plumones, luego escanearlas y ponérselas a modelos en 3D. Y en mi caso grabando una referencia de mi mejor amigo, porque cuando veo esta animación lo veo a él, veo como sus expresiones y su forma de saludar y su forma como de alegrarse. Y eso me parece genial de la animación. Las personas que estuvieron a cargo de hacer la animación de alguna película, por ejemplo, cuando van al cine a verla, no ven a los personajes, sino que se ven a ellos mismos. Y eso me parece muy curioso y muy interesante, porque aunque todos puedan ver a Elsa de Frozen, o a Moana, o a Miles Morales en Spider-Man, ellos se ven a ellos. En fin, un pensamiento completamente random de la animación, pero que quería poner en este video. Y bueno, para la animación que hice, utilicé todos estos conceptos y técnicas que hablamos en este video, y por supuesto también, obviamente, los 12 principios de la animación, que no voy a hablar en este video porque ya hay un montón de videos hablando sobre ellos, que por cierto, mi favorito es este de Alan Becker, que está increíble, y siempre que olvido cómo utilizar un concepto, o bueno, más bien dicho, un principio de la animación, recurro a él y está increíble. Lo dejo por aquí. Y bueno, así fue como quedó mi animación. Se la voy a enseñar a Santiago también, a ver si le gusta. Ojalá que sí. Es una excelente animación. Pero nunca hizo el favor que le pedí. Me vengaré. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final, espero que te haya gustado mucho y que lo hayas encontrado útil. Si fue así, por favor considera suscribirte, déjame un comentario de qué te pareció la animación, si te gustó, si no te gustó, qué tipo de software 3D utilizas o cuál te gustaría utilizar, y nos vemos en un próximo video. Adiós.